Buenas tardes. Esta es la presentación de la charla de caracterización optofluídica de membrana de silicio poroso que desarrollamos con Marcelo Salese, Nicolás Budini y yo. Los tres pertenecemos al grupo santafesino de microfluídica y trabajamos en el Instituto de Física del Litoral perteneciente a CONICET Santa Fe. Bien. ¿Cuál es la motivación de estudiar esta caracterización de membranas? Membranas, en este caso de silicio poroso, o podría ser alúmina porosa, que son membranas que se utilizan ampliamente con distintos fines de filtración o separación, pero es muy importante también conocer no solamente la porosidad y el tamaño de poros, sino si esas propiedades son homogéneas a lo largo de la profundidad de la membrana. Entonces, una caracterización en profundidad de la porosidad y del espesor es muy interesante poder lograr. En particular, si esa caracterización además es no destructiva, es decir, si no necesitamos romper la membrana para poder ver. Entonces, es un poco lo que motiva el trabajo que realizamos. La idea entonces es estas muestras de silicio poroso que fabricamos normalmente en el laboratorio, que se construyen a partir del analizado electroquímico de una oblea de silicio. El silicio cristalino forma unos electrodos de la celda de analizado, y utilizando soluciones de ácido fluorhídrico podemos, utilizando pulsos de corriente, ir generando esta estructura porosa. Se utilizan además pausas entre los pulsos, pausas en donde la corriente se hace cero, para permitir que las especies químicas se equilibren y puedan difundir a través de los poros. Una imagen de fotografía SEM de esta estructura puede verse aquí, donde vemos la escala es extremadamente pequeña, 100 nanómetros, es decir, esto es una vista superior de los poros. Vemos que son poros interconectados de tamaño del orden de 10 nanómetros en esta fotografía. También se pueden, regulando la concentración del fluido, de la solución de analizado y la densidad de corriente, se puede controlar ese tamaño de poro. Esta en una vista lateral se puede ver que son canales que tienen, digamos, una determinada dirección preferencial, son dendríticos, pero tienen una dirección preferencial perpendicular a la superficie. Entonces, la idea en esta técnica de caracterización consiste en combinar tres cosas que vamos a utilizar para obtener información de esta estructura. La idea es, siendo que la estructura es de estructura porosa muy pequeña comparada con la longitud de onda, vamos a poder considerar a este material compuesto como un medio efectivo de propiedades ópticas intermedias entre el silicio y el aire que la compone. Por otro lado, la idea es utilizar interferometría de capa delgada para recabar información de cuáles las propiedades ópticas de la capa intermedia, que a su vez van a depender esas propiedades ópticas del llenado con un fluido, que vamos a usar un fluido que va a ingresar capilarmente en la estructura, y esa indivisión capilar va a modificar las propiedades ópticas de la película. Entonces, combinando un modelo fluidinámico que nos permite entender cómo se llenan estas capas porosas, y analizando la evolución de la reflexión de la luz, podemos obtener una idea de cuál es el perfil de porosidad de la estructura porosa de la capa. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Vamos a utilizar una teoría de medio efectivo para considerar el silicio poroso. En particular vamos a utilizar una técnica, un modelo descrito por Loyenga, que nos permite obtener una relación entre índice de refracción y las proporciones de cada uno de los componentes. En particular, lo que nos va a interesar para nuestro propósito es analizar el cambio de índice de refracción que se produce en la capa porosa a medida que el líquido va ingresando en la misma. Entonces, si tenemos una capa porosa de espesor D y tenemos una parte que se va mojando, digamos, con el líquido, tenemos un cambio de índice de refracción que va a incrementar el espesor óptico de esta capa. El espesor óptico lo podemos definir como la integral
del índice de refracción en cada posición a lo largo de la capa. Entonces, este espesor óptico de la capa va a ir aumentando a medida que el líquido llene la estructura porosa. Entonces, ese incremento en el espesor óptico nos debería dar información de cuál es la posición del frente de avance en función del tiempo. Para determinar el espesor óptico en función del tiempo, utilizamos dos técnicas distintas en este trabajo, que nos van a dar básicamente la misma información, es decir, el espesor óptico en función del tiempo. Cada técnica tiene su ventaja, lo vamos a ver enseguida. Son muy similares, ambas miden la reflectancia de la luz respecto de la capa porosa, pero en el primer caso utilizamos una fuente de luz blanca y un espectrómetro que nos permite obtener una información discriminada en longitud de onda para la reflectancia. ¿Sí? El siguiente método, el segundo método, utiliza la misma idea, medir la reflectancia, pero de una fuente de luz monocromática. ¿Sí? La ventaja de esta técnica respecto de esta es que es mucho más rápida que aquella porque esta requiere medir, tiene más información. De hecho, esta técnica contiene hasta otra porque mide todos los colores. Sin embargo, esta es un poco más lenta. Cada espectro, digamos, de reflectancia nos lleva un poco más de tiempo que medir simplemente la reflectancia a un único color. Empecemos entonces con los resultados, cómo procedemos con esta técnica. Vamos a medir inicialmente un espectro de reflectancia, es decir, vamos a tener intensidad en función de la longitud de onda, y esta información nos permite, fíjense que estas oscilaciones tienen que ver están determinadas por el espesor óptico justamente de la capa, y si aplicamos la transformada de Fourier sobre estos espectros, podemos obtener un pico que nos indica justamente el espesor óptico de esta capa. Es decir, para cada espectro que tomamos, podemos identificar el espesor óptico de la capa y, como dije, es la variable que nos interesa determinar para medir la evolución del llenado. En cambio, en la otra técnica vamos a tener una única longitud de onda y lo que vamos a tener es una medida de la intensidad en función del tiempo que va a presentar oscilaciones. Esas oscilaciones van a presentar un máximo o un mínimo cada vez que el espesor óptico pase por una condición de interferencia constructiva o destructiva de capa derivada. Entonces, esta técnica nos permite medir con mucha más velocidad, pero la información es más reducida porque obtenemos en cada uno de estos extremos, obtenemos la información de cuál es el espesor óptico que tiene en ese instante. En cualquier caso, el modelo de la dinámica es válido para las dos técnicas, y la idea es que vamos a calcular, o vamos a utilizar el hecho de que conocemos cómo una membrana, un tubo capilar que tiene un radio determinado como función de la profundidad, se llena. Modelamos esta membrana porosa como un conjunto de todos tubos similares, idénticos, que se llenan en paralelo. Entonces, la velocidad de llenado va a depender de las propiedades del líquido, la tensión superficial, la viscosidad, el ángulo de contacto, y por supuesto el perfil de radio en función de la profundidad. En particular, este esquema se puede obtener la solución que nos permite obtener la velocidad en función del tiempo, del menisco, que está determinada por el tamaño del radio de poro en función de la profundidad. En particular, si aplicamos esta expresión general para distintas geometrías, podemos calcular cómo es la velocidad en función del tiempo. Para un canal recto, esta solución se conoce desde hace justamente este año, hace un siglo. Nuestro amigo Washburn, ahí siempre monitoreándonos, predijo que el llenado capilar del tubo recto tiene una dependencia como una raíz cuadrada del tiempo. Eso es lo que esperaríamos si la membrana entonces fuera uniforme, es decir, de porosidad uniforme, de radio de poro uniforme. Por otro lado, el modelo más sencillo de algo no uniforme, podríamos pensar en una geometría tipo cónica, en donde la solución va a depender en la dirección en la que se esté llenando, ¿sí? Y si bien la solución es un poco ahora más complicada en términos de estos parámetros adimensionales, podemos tener una idea de cuál es la relación de tiempos en particular en la que se va a llenar esta estructura. No va a ser el mismo tiempo a la ida que a la vuelta, ¿sí? Por decirlo de alguna manera.
Y en particular, aplicando la teoría que vimos en la conferencia anterior, podemos calcular la relación entre los tiempos de ida en función de la asimetría de este cono, que está dado por este parámetro h que relaciona el radio de entrada con el de salida, el radio mayor con el menor. Lo que vemos es que el tiempo en que se llena un cono que se abre es mayor que el tiempo en que se llena convergiendo. Y esta relación de tiempos tiene que ver con la relación de tamaños a una potencia relativamente grande, 7 tercios. De esta manera, utilizando una caracterización optofluídica que nos permita medir el tiempo de llenado en ambas direcciones, podemos obtener una idea, digamos, una noción de cuán uniforme es la capa porosa. Entonces, lo mostramos a los resultados para el uso del espectrómetro. Obtenemos los espectros, acá están todos juntos, por eso se ven muy encimados, que podemos obtener un espectro llenando a la ida o a la vuelta, y eso se ve mucho mejor si calculamos justamente la transformada de Fourier de estos picos, y aquí claramente se ve la membrana seca cuyo pico se va moviendo hacia la derecha, se va llenando capilarmente. Si registramos la posición del pico en función del tiempo, tenemos una curva mucho más limpia, digamos, de todos estos espectros podemos obtener la información de cómo se fue llenando en función del tiempo. Acá estamos dibujando el espesor óptico al cuadrado, de forma tal de que si fuera una raíz cuadrada como Washburn, deberíamos ver una recta perfecta. Aquí se ve que sube un poquito respecto a la recta. En la otra dirección tenemos algo similar, el pico que se mueve, pero fíjense que aquí el tiempo de llenado, para empezar, es mucho menor, y la curvatura es algo también ligera, pero en sentido opuesto a lo que veríamos antes. Entonces, esto claramente nos indica que la membrana no es uniforme, y que el tiempo de vuelta sea más pequeño nos habla de una conicidad de forma tal de que el poro se va abriendo a medida que avanza. Utilizando el otro método para una membrana de 10 mA, anterior a 20 mA, que da una uniformidad más grande, podemos ver, digamos, a modo de ejemplo, cómo obtenemos la intensidad en función del tiempo. Aquí está dibujado en función de la raíz cuadrada del tiempo, de manera tal de que si fuera un llenado tipo Washburn, obtendríamos intervalos regulares, los picos, y efectivamente la relación de tiempos de llenado, que podemos ver a la ida y a la vuelta, fíjense, el tiempo, a pesar de estar raíz cuadrada del tiempo, son muy parecidos los tiempos, y obtenemos efectivamente cosas que son bastante lineales en función de la posición, digamos, del espesor óptico al cuadrado, de nuevo, como veíamos antes. Aquí los tiempos no solamente son más parecidos, sino que las curvas son bastante más rectas, también indicando que la muestra es más uniforme. Si vemos el análisis global, vemos que dependiendo de la densidad de corriente podemos obtener distintos valores de conicidad, digamos, de uniformidad de la muestra, tanto para las medidas con los dos métodos relativamente coinciden dentro del rango que he medido. Sin embargo, la ventaja de hacerlo con, por ejemplo, un método más rápido nos permite utilizar fluidos más ligeros, como por ejemplo alcohol, que luego se evapora de la muestra, y lo que nos permite no solamente medirlo sin destruirlo, sino que además lo podemos hacer varias veces. Una vez que se seca el alcohol, podemos realizar nuevamente la medida. Finalmente, lo que podemos es, utilizando esta técnica, intentar corregir, por ejemplo, para la capa de 20 mA, que nos daba una simetría, intentar corregir la variación de porosidad, que puede estar asociada a un desequilibrio de las concentraciones de las especies. Poniendo una pausa que va creciendo en función del tiempo, en términos de este parámetro delta, fuimos capaces de, variando el parámetro delta, lograr que esta conicidad vaya disminuyendo a medida que aumenta este parámetro. Entonces, en definitiva, la caracterización optofluídica nos permite obtener una idea del perfil de porosidad de la capa, y además nos permite, gracias a eso, implementar distintos métodos para intentar corregir esta condición y lograr entonces capas a distintas corrientes, pero que
tengan una uniformidad aceptable. Muchas gracias por tu atención y quedamos atentos a dudas o consultas.